Antes de que sonara la música, ya había algo diferente. No fue un grito, no fue un show, fue silencio y una voz que cambió la historia para siempre. I Will Always Love You no nació con Whitney Houston, y lo que ocurrió después, nadie lo esperaba. Nadie imaginó que la voz más perfecta de su generación terminaría en silencio dentro de una habitación de hotel. Y lo más impactante es que todo comenzó con una canción, que ni siquiera era suya. I Will Always Love You no nació con Whitney Houston. Fue escrita en 1973 por Dolly Parton como una despedida profesional. No era una canción pensada para romper récords. Era íntima, simple, emocional. Durante años fue solo eso, hasta que todo cambió. En 1992, Whitney Houston ya era una superestrella. Su voz dominaba la industria, sus discos vendían millones, pero estaba a punto de dar un salto distinto. El guardaespaldas no era solo una película, era una apuesta total. Y necesitaban una canción que cerrara la historia de forma inolvidable. Kevin Costner propuso algo arriesgado: eliminar la introducción musical, comenzar solo con la voz, sin instrumentos, sin respaldo, sin protección. Era una jugada peligrosa, porque cuando todo queda expuesto, no hay dónde esconderse. Pero Whitney no necesitaba esconderse, y entonces ocurrió. Silencio total, y una voz entra sola, limpia, directa, sin aviso. Ese inicio a capela no solo rompió las reglas, las redefinió. En segundos el mundo quedó atrapado. Cuando la música entra, ya era demasiado tarde. El impacto era inevitable. La canción no creció, explotó. 14 semanas consecutivas en el número 1 del Billboard Hot 100. Un récord histórico en su momento. Superó los 45 millones de copias. El soundtrack de El guardaespaldas, Whitney Houston ya no era solo una cantante, era un fenómeno global. Pero lo más impresionante no eran los números, era la voz. Su control, su potencia, su emoción, todo en una sola interpretación. No era solo perfección técnica, era conexión humana. Por eso nadie sonaba como Whitney. Había llegado a la cima absoluta, y fue justo ahí cuando todo empezó a cambiar. Mientras el mundo la celebraba, su vida personal comenzaba a caer. Ese mismo año se casó con Bobby Brown, y lo que parecía estabilidad se convirtió en presión. La relación fue intensa, mediática, caótica. Aparecieron rumores y luego confirmaciones. Drogas, conflictos, desgaste. Whitney seguía brillando afuera, pero por dentro todo empezaba a romperse. A finales de los 90 el cambio era evidente. Su voz ya no tenía la misma fuerza. Las presentaciones eran irregulares, cancelaciones, comportamiento errático y una realidad difícil de aceptar. La voz perfecta ya no era invencible. Los años siguientes fueron una lucha constante, intentos de regresar, momentos de lucidez seguidos de recaídas. El mundo observaba, pero la distancia entre lo que fue y lo que estaba ocurriendo cada vez era mayor. En 2012, Whitney Houston fue encontrada sin vida en una habitación de hotel en Beverly Hills. Tenía solo 48 años, el mundo se detuvo. Pero hay algo que nunca desapareció. Esa canción, ese inicio, ese momento. Porque cuando Whitney Houston cantó, no solo interpretó música, redefinió lo que una voz humana podía lograr. Y eso, todavía nadie ha podido superarlo. Pero hay algo que el tiempo no ha podido borrar. Ese momento, cuando todo se detiene y solo queda una voz. No hay instrumentos, no hay espectáculo, solo silencio y una interpretación que parece venir de otro lugar. Whitney Houston no solo cantaba, sentía cada palabra, como si fuera la última vez. Y eso es lo que la hizo diferente. No era técnica, no era fama, era verdad. Hoy, décadas después,
Nuevas generaciones siguen descubriendo esa canción. Siguen reaccionando igual. Primero, silencio. Luego, asombro. Y finalmente, esa sensación de haber escuchado algo irrepetible. Porque voces hay muchas, pero momentos como ese, muy poco. Whitney Houston no solo dejó música, dejó una vida marcada por contrastes. Y también una familia. Tuvo una hija, Bobby Christina Brown. Durante un tiempo ella fue vista como la continuación de su legado, la esperanza de que la historia pudiera seguir. Pero el destino no fue amable. Años después de la muerte de Whitney, su hija también falleció en circunstancias trágicas. Y así, una historia que parecía eterna terminó envuelta en silencio. ¿Y Bobby Brown? El hombre que estuvo a su lado en los años más turbulentos. Tras la muerte de Whitney, su vida continuó entre la música y las consecuencias de un pasado difícil. Con el tiempo, habló públicamente sobre su relación, sobre los errores y sobre el peso de todo lo vivido. Just bad timing. We both needed to get away from what we were doing. Pero para muchos, su nombre siempre estará ligado a la etapa más oscura de Whitney. Y aún así, cuando el mundo recuerda a Whitney Houston, no piensa primero en la caída. Piensa en esa voz, en ese inicio, en ese momento que sigue erizando la piel. Si esta historia te impactó, suscríbete al canal, déjame en los comentarios qué artista quieres ver en la próxima historia y en qué idioma, porque la música no tiene fronteras, pero las historias merecen ser contadas bien.